Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida. Jurídicamente, ella hace referencia a un contrato que puede ser de carácter oneroso o gratuito. Este consiste en que una mujer, denominada madre gestante, celebra un contrato por escrito con una persona o una pareja por medio del cual ella se obliga a quedar embarazada de un embrión, gestarlo a término y dar a luz en sustitución de ellos, de la persona o de la pareja. Es decir, la madre gestante se obliga a renunciar a su filiación materna a favor de unos terceros. Por su parte, el padre o la madre intencionales se obligan a pagar a la madre gestante el precio acordado si éste existe. Dicho lo anterior, en este episodio del podcast de Ley y Libertad explicaremos 5 aspectos principales sobre la gestación subrogada. Por lo tanto, en primer lugar, destacaremos 2 puntos neurálgicos de este contrato. ¿Cuál es el rol del cónyuge de la madre gestante? ¿Y a cuánto llega a ascender la remuneración que la madre gestante, puede llegar a recibir? En segundo lugar, explicaremos las técnicas utilizadas para provocar el embarazo. En tercer lugar, haremos referencia a cuáles son los tipos de gestación subrogada que existen. En cuarto lugar, destacaremos los argumentos principales a favor y en contra respecto a esta técnica de reproducción asistida, para finalizar examinando su regulación jurídica principal en algunos países del mundo. Si a usted le interesa conocer nuestra bibliografía y referencias para hacer citaciones, le recomendamos consultar la versión escrita de esta investigación. Usted puede tener acceso a ella ingresando a www.paolaborda.com. Los 2 puntos neurálgicos de este contrato: el rol del cónyuge o del compañero permanente de la madre gestante y la remuneración económica acordada. Generalmente ocurre que en el contrato de gestación subrogada no se hace referencia al consentimiento del cónyuge o del compañero permanente de la madre gestante. No obstante, en países como España, por ejemplo, el Código de Familia prevé una presunción de paternidad en el artículo 141. Con fundamento en ella, abro comillas, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o declaratoria de nulidad, cierro comillas. En Colombia, por otro lado, el Código Civil dispone en el artículo 213 una presunción similar. Abro comillas, el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad. Cierro comillas. A partir de lo anterior, podemos concluir que resulta primordial involucrar al cónyuge o compañero permanente de la madre gestante en la celebración de este contrato si él existe. Por otra parte, respecto al precio, se debe mencionar que él varía dependiendo del país en donde se acuerde. Igualmente, algunos otros factores determinantes son el costo de los tratamientos médicos y los medicamentos, las solicitudes especiales de los padres intencionales a la madre gestante como restricciones, dietas alimenticias específicas, entre otras, y si el embarazo es múltiple o si es de alto riesgo. Por lo tanto, se calcula que en los siguientes países la remuneración económica de la madre gestante puede llegar a oscilar entre los siguientes valores. En Estados Unidos, desde los 110.000 a los 160.000 euros. En Grecia, entre los 75.000 a los 85.000 euros. En Rusia, de los 60.000 a los 80.000 euros. En Ucrania, de los 50.000 a los 60.000 euros. Y en Georgia, de los 50.000 a los 60.000 euros. Segundo, las técnicas utilizadas para provocar el embarazo.
El embarazo de la madre gestante suele provocarse por medio de dos técnicas. Por un lado, la fecundación in vitro y por otra, la inseminación artificial. La fecundación in vitro consiste en la unión del espermatozoide y el óvulo en un laboratorio para formar un embrión que luego es transferido a un útero. La inseminación artificial ocurre por su parte cuando el espermatozoide es introducido directamente en el útero de la mujer, pero sin ser previamente fecundado. En este último caso, se entiende que la madre gestacional aporta su óvulo y por lo tanto su ADN. Tercero, los tipos de gestación subrogada. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado la maternidad subrogada en varios tipos dependiendo de dos factores que hemos destacado anteriormente: la genética del bebé y la remuneración que exista de por medio. Con base en el primer aspecto, la genética del bebé, la maternidad subrogada es tradicional o gestacional. Por un lado, la maternidad subrogada tradicional hace referencia al caso en donde la madre gestacional aporta su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre que solicita la subrogación o de un donante. Es decir, la madre de alquiler es la madre biológica del bebé. Por otro lado, la maternidad subrogada gestacional implica el escenario en donde el óvulo y el espermatozoide son aportados por la pareja que solicita la subrogación, es decir, los padres intencionales son los padres biológicos del bebé. Ahora, con fundamento en el segundo aspecto, la remuneración que haya de por medio, la maternidad subrogada se clasifica en dos tipos: la altruista y la lucrativa. En consecuencia, la diferencia radica en la existencia o en la ausencia de una remuneración económica en beneficio de la madre sustituta. De manera que, si existe ánimo de lucro, el precio es acordado entre la madre de alquiler y los padres intencionales y se incluye en el contrato de gestación subrogada. En el siguiente cuadro se resume la clasificación anteriormente explicada. Cuarto, descripción de las posiciones existentes respecto a la gestación subrogada. Frente a esta técnica de reproducción asistida existen posiciones a favor y en contra. Por una parte, los argumentos en contra son los siguientes. La maternidad es un proceso natural. Incorporar otras variables que desnaturalicen este proceso es inaceptable. Utilizar el cuerpo de la mujer como medio para obtener un hijo es una forma más de apropiación, control y explotación de la mujer. La maternidad subrogada lucrativa mercantiliza a los seres humanos. Un hijo no puede ser un medio para obtener dinero. Renunciar a la responsabilidad que implica un hijo es moralmente cuestionable. Los hijos nacidos bajo estas circunstancias sufrirán consecuencias psicológicas y sociales. Es cuestionable concebir hijos de esta forma cuando en el mundo existen muchos niños a la espera de ser adoptados. Por otra parte, algunos argumentos a favor son los siguientes. La gestación subrogada se lleva a cabo a partir de una decisión libre tomada por adultos. El niño que nace como producto de dicha decisión no hubiese nacido si la técnica de reproducción asistida no se hubiese realizado. El niño que nace como producto de la gestación subrogada encuentra una familia que lo recibe con amor y que lo deseó profundamente. La madre gestante satisface mediante esta técnica sus deseos de ayudar a otras personas. La madre gestante puede obtener un beneficio económico al aceptar realizar este servicio. Los estudios sobre los niños y familias que tienen hijos mediante la gestación subrogada demuestran que no surgen complicaciones ni problemas psicológicos. La gestación subrogada es una modalidad más para acceder a la paternidad. La gestación subrogada se equipara a otras formas existentes de acceder a la paternidad sin transmitir el ADN. Quinto, regulación jurídica principal de la gestación subrogada. La gestación subrogada está prohibida en varios países del mundo.
España, Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos son 5 ejemplos. En España, la Ley 14 de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida prevé en el artículo 10 que son nulos de pleno derecho los contratos de subrogación. Pese a ello, en España sí está permitido inscribir en el registro civil a un niño nacido bajo estas circunstancias si se cumplen las siguientes condiciones. Primera, que el proceso de maternidad subrogada se haya llevado a cabo en un país en donde esta práctica sea legal. Segunda, que uno de los progenitores sea ciudadano español. Tercera, que en el país en donde haya nacido el niño se lleve a cabo un proceso judicial a partir del cual un juez emita una sentencia en donde se indique que la maternidad y la paternidad del bebé corresponden a los padres contratantes o intencionales. Cuarta, que exista un reconocimiento de esta sentencia por parte de la madre gestante a través de un certificado escrito que permita comprobar que todo el procedimiento se llevó a cabo libremente y sin coacción. Finalmente, la sentencia debe ser reconocida y homologada en España a través del procedimiento exequatur, que se lleva a cabo ante la jurisdicción voluntaria de ese país. Por otra parte, en Francia, el caso de la familia Menesson fue la oportunidad que tuvo la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación para determinar el 31 de mayo de 1991 que la maternidad subrogada es un contrato nulo de pleno derecho. Con fundamento en los artículos 6, 353 y 1128 del Código Civil francés, la Corte falló en esa ocasión que un proceso de adopción de un niño que sea resultado de la maternidad subrogada implica una desfiguración de ese modo de acceder a la paternidad de la adopción. Por un lado, porque el niño es concebido ejecutando un abandono al momento de su nacimiento por parte de su madre, y por otro, porque infringe el principio legal de la indisponibilidad del cuerpo y del estado civil de las personas que existe en ese país. Sin embargo, se debe considerar que esta sentencia fue revisada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tal y como lo explicaremos en un episodio posterior de Ley y Libertad. Ahora bien, otros países como Canadá, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Rusia, Ucrania y algunos estados de los Estados Unidos admiten esta técnica de reproducción asistida. En el caso de Canadá, resulta importante mencionar que la gestación subrogada es válida solamente si es altruista. En Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Bélgica, es legal, pero también tiene regulaciones específicas. En cambio, en Rusia, Ucrania y algunos estados de los Estados Unidos se permiten los dos tipos.